bien, hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 50. Un texto sumamente profundo, como todos los pasajes de las Escrituras, pero claramente que estas palabras que el Señor está teniendo para con sus discípulos, esta conversación que Él está teniendo para ellos, tienen tanta relevancia para nuestra vida práctica, 2000 años después para nosotros. Como bien estudiamos, meditamos y hablamos mucho la semana pasada sobre el verso 42, habíamos dicho que Marcos nos presenta a Jesús emitiendo allí palabras sumamente fuertes, confrontadoras para sus propios discípulos, nada más y nada menos, que esa era la particularidad. Siempre vemos al Señor confrontando a los fariseos, pero ahora el Señor está confrontando a sus discípulos acerca de lo que un verdadero creyente debería experimentar en su vida. Y yo no sé ustedes, pero personalmente el Señor con el verso 42 revolvió mucho mi corazón, mi mente, porque la manera en que Él confronta a sus discípulos, yo podía sentir el peso de esas palabras, ¿no? Esa advertencia que hay allí en el verso 42. La semana pasada veíamos que la vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe, y hablamos bastante acerca de eso, porque de hecho el pasaje pone delante nuestro esa realidad. El título de este sermón es Radicales contra el pecado, y justamente veíamos que ese es el énfasis, ese es el tema central, el tema sobre el cual se desarrollan las palabras que el Señor le va a decir a sus discípulos es precisamente la seriedad del pecado, la necesidad de tomar medidas radicales, de tomar resoluciones radicales y determinantes para evitar el pecado. Y decíamos el domingo pasado que para ser radicales en nuestra lucha con el pecado, nosotros necesitamos un amor, y permítanme usar la misma palabra, un amor determinante, un amor radical, que procura el bienestar espiritual, que procura la edificación de los creyentes, sin importar el precio, el costo que yo tenga que pagar por eso. Y de eso se trata el versículo 42, ese es el corazón del verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Fíjense, quiero nomás hacer memoria de cómo enfatizábamos sobre este tema. El Señor está diciendo que no es la persona en primera persona quien se hace semejante atrocidad, sino que es otro el que le hace eso. Y hablábamos, ustedes recuerdan, que esto en el Imperio Romano, estas palabras en el Imperio Romano eran muy familiares porque era el tipo de castigo que tenían los peores enemigos de los romanos. Y el Señor está poniendo esto en la mente de ellos. Y eso es una advertencia seria. Y al final de la predicación decíamos que hay dos propósitos, hay dos objetivos sumamente importantes que el Señor está haciendo con esta advertencia a sus propios discípulos. Por un lado, decíamos, Él le está haciendo ver el hecho de que un creyente haga tropezar a otro creyente, eso no es menos odioso ante los ojos de Dios que si lo hiciera un impío. Nosotros hablamos de la persecución, de hecho la palabra de Dios habla mucho de cómo en el primer siglo los creyentes fueron perseguidos por impíos, pero acá el Señor, la advertencia es para creyentes que hacen tropezar a otros creyentes, y eso es sumamente serio, es grave, es un pecado gravísimo, veíamos la semana pasada. Y otro propósito que persigue la advertencia del Señor Jesucristo es hacernos ver precisamente que si un creyente está viviendo una vida descuidada, si un creyente está siendo de tropiezo para otros, y eso no le perturba en su mente, en su corazón, en su conciencia, si eso no lo lleva a arrepentirse, sino que ese creyente vive amparado en su libertad cristiana, yo vivo de esta forma porque Cristo me hizo libre, etcétera, etcétera, decíamos, bueno, la persona que piensa así probablemente sea cualquier cosa menos un cristiano genuino, un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente toma con la seriedad que amerita el caso esta advertencia que hace el Señor Jesús. No vivimos vidas mecánicas, religiosamente hablando, sino que cuando llegamos al Evangelio nos caemos en la cuenta
de que ya no se trata de mí, se trata de su gloria, se trata de vivir para su gloria, y como dice la Escritura del Señor resumiendo allí el Decálogo, amar a Dios y amar a mi prójimo, y mi prójimo es el más cercano, y en la familia del Señor el más cercano que tengo es mi hermano en la fe, por lo cual tengo una gran responsabilidad para con mi hermano en Cristo. Pero el Señor sigue hablando con sus discípulos, y a partir del verso 43 comienza, podríamos decir, si nos pareció fuerte el verso 42, del verso 43 en adelante comienzan los planteos más fuertes quizás. Dice el verso 43, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El Señor le está diciendo a sus discípulos que ellos se encuentran, mal que les pese, en una condición de guerra, de batalla contra el pecado. Y nosotros bien sabemos que en un contexto de una guerra hay decisiones que se tienen que tomar, y muchas de esas decisiones son radicales, lamentablemente. Y el Señor está poniendo delante de ellos esta realidad de la vida cristiana, esta realidad de ser discípulos de Él, esta realidad de seguirle a Él. Hay un pecado que aún no ha sido erradicado de nuestra humanidad, por más que nos hayamos arrepentido y hayamos puesto nuestra confianza en Él, por más que hayamos nacido de nuevo, el pecado aún mora en nosotros. Esa naturaleza caída aún forma parte de la realidad de nuestra vida. Entonces, este pasaje nos pone en perspectiva de que estamos en batalla espiritual, estamos luchando contra el pecado. La palabra caer, que aparece allí, pecar, lo traduce la Biblia a las Américas, es la misma palabra del verso anterior, versículo 42, que es tropezar. ¿Y cuál es la idea que está planteando el Señor en la mente de estos discípulos? Vos no tenés que ser de tropiezo a otro, pero también tenés que cuidarte de tropezar vos. Es decir, no peques contra uno de mis pequeñitos, pero estate alerta, sé consciente, porque la idea es que vos puedas cuidarte también, cuidar a otros y cuidarte a vos mismo. Y sigue diciendo el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y otra vez, si tu ojo te fuere ocasión de caer, córtalo. Sácalo, dice. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y termina allí el verso 49 y 50, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Claramente, como dijimos, un texto sumamente fuerte. Si esto no estuviera en la palabra de Dios, hermanos, y yo me parara aquí o cualquier hombre se parara aquí a enseñar y dijera estas cosas, probablemente pensaríamos que no está siendo muy coherente, ¿no?, la persona que está diciendo esto. ¿Cómo decirle a la gente que es mejor cortarse el brazo, que si tu brazo te está haciendo pecar, cortátelo? Son palabras muy fuertes, pero muy determinantes, muy radicales, pero la realidad es que esto no lo dice un pastor, no lo dice un hombre común y corriente, es el Señor quien lo está diciendo, lo está enseñando y en su voluntad quedó plasmado, Él determinó que esto quede plasmado en su palabra. Si tu mano te da ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, está diciendo el Señor. Y obviamente que estas palabras deben ser pronunciadas hoy, enseñadas con cierta prudencia, porque no estamos hablando de algo literal en la Escritura, ¿no? Vos te podés cortar el pie. A ver, ¿conocen algún tuerto que es un tremendo pecador? Probablemente sí, exista, ¿no? Algún manco, porque el pecado no tiene que ver con nuestras extremidades, el pecado tiene que ver con la realidad de nuestro corazón. Yo puedo cortarme la mano, puedo cortarme el pie, sacarme el ojo, y lo más probable es que siga siendo
tan pecador como lo era antes. El Señor está planteando claramente algo que tiene que ver con la realidad del corazón de estos hombres. Y el Señor nos muestra en este pasaje que yo debo mantenerme en pie de guerra, luchando contra ese pecado. Es imposible. Nosotros siempre que escuchamos de guerra y demás, después de tanta matanza que hay, escuchamos en la noticia que se logra un acuerdo de paz, o las naciones intervienen para encontrar la paz, digamos. Pero la triste realidad de esta condición nuestra es que nunca nosotros vamos a lograr la paz en esta guerra en la que nos encontramos, de este lado de la eternidad. Llegará un momento en que este cuerpo corruptible ya dejará de existir y seremos semejantes, dice, a la gloria suya, pero mientras estemos de este lado de la eternidad, lamentablemente nunca vamos a estar en paz con nuestro pecado. Estamos en guerra, es una guerra, es una lucha donde no se puede lograr un acuerdo de paz. Y desde el verso 43 al 48, el Señor está poniendo una perspectiva muy interesante delante nuestro, y es precisamente, o nos dedicamos a matar el pecado, o el pecado te matará a vos, el pecado nos matará a nosotros. Eso básicamente lo que el Señor está diciendo. O te dedicas a luchar contra tu pecado, o vas a ser destruido por el pecado. Y siempre que hablamos de pecado, en pleno siglo XXI, parece ser como algo irrisorio para algunos contextos o para el hombre en su condición natural. El pecado prácticamente es algo que ni se menciona hoy en las iglesias, lamentablemente. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar de esa palabra porque tiene que ver con la condición del hombre, aún después de haber nacido de nuevo, aún después de haber conocido a Cristo. Un cristiano, cuando entra en guerra contra el pecado, porque nosotros durante muchos años, durante mucho tiempo, el pecado, podríamos decir, era nuestro aliado, no estábamos en guerra contra el pecado, pero desde el primer momento en que una persona se arrepiente y pone su fe en la persona y en la obra de Cristo, esa persona, podríamos decir, cambia su realidad, cambia de bando. Ustedes van a leer literatura en algunos contextos, digamos, hablando acerca de esto, y van a decir que se cambia de bando el creyente. Esa es la idea. Antes de pertenecer a Cristo, pertenecíamos a este mundo de tinieblas, el Señor nos alcanza precisamente en la oscuridad, nos llama de la muerte a la vida, estábamos muertos espiritualmente, pertenecíamos a la oscuridad de este mundo, pero fuimos rescatados de ese lugar, nos convertimos a Cristo. ¿Y qué es convertirse a Cristo? Es darse cuenta de que nosotros estábamos literalmente viviendo de espaldas a Dios, al menos al Dios de la Biblia, porque el inconverso, probablemente nosotros antes de conocer a Cristo hablábamos de Dios y pensábamos que quizás buscábamos o adorábamos a Dios, pero el contraste, el choque es muy fuerte cuando llegamos al conocimiento del Dios de las Escrituras. Ahí nos damos cuenta de que probablemente adorábamos o buscábamos a un Dios de nuestra imaginación, pero no al Dios de la Biblia. Y convertirse a Cristo es caer en la cuenta de que ya no más vivir de espaldas a Dios. El arrepentimiento genuino tiene que ver con ese giro de 180 grados, de volcarnos a Cristo, de rendirnos a sus pies, mirar hacia Cristo, vivir esa nueva vida que Cristo nos ofrece. El ladrón no viene para matar, hurtar y destruir, dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Antes nosotros buscábamos nuestra propia gloria, pero ahora ocurre algo increíble en nuestro corazón, buscamos la gloria de Dios, queremos vivir para el Señor, queremos honrarle a Él. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, hicimos ese cambio, ese giro, nos rendimos a sus pies, nos reconciliamos con Dios, nos pusimos a cuenta con el Señor. Eso, palabras más, palabras menos, es arrepentirse y creer. Antes estábamos en el terreno del pecado, dice un autor, luchando con Dios. Esa era la condición del hombre, es la condición del hombre sin Cristo, y era nuestra condición. Estábamos en un terreno donde reinaba el pecado y estábamos en afrenta con Dios. Por eso que tuvimos que reconciliarnos con Él.
Ahora nosotros estamos, dice este hombre, luchando contra el pecado en el terreno de Dios. Y me encanta esa ilustración. Esa es la realidad del cristiano. Fuimos trasladados de un terreno a otro terreno. Y eso es algo que ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Que cuando estábamos muertos allí, de espaldas a Dios, Él nos llama, Él nos da vida, nos trae a la luz, nos trae la nueva vida en Cristo. Y la realidad de la vida del creyente es que el que no se encuentra peleando en esta guerra se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente se encuentra batallando contra el pecado. Esa es la realidad de tu vida ahora si vos sos un verdadero creyente. La vida cristiana consiste en una lucha constante contra el pecado. Eso es lo que el Señor dice en nuestro texto. ¿Luchás o morís? Dice Romanos capítulo 8, verso 13, va a decir Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esa es la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo, en un terreno donde reina la carne, nuestra naturaleza caída. Pero dice Pablo, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dan cuenta? Otro pasaje que pone delante nuestro de la lucha del creyente. Pablo está hablando de hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? ¿Por nuestra propia fuerza? No, por la fuerza del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo. Vivir conforme a la carne, lisa y llanamente, es seguir los deseos pecaminosos de nuestro corazón, los impulsos pecaminosos de nuestro corazón, sin ponerle resistencia. Eso es algo que la persona sin Cristo no puede hacer. La persona sin Cristo no puede poner resistencia a su pecado, pero el creyente sí lo puede hacer. De hecho, es lo que dice Pablo, más si por el Espíritu, es decir, en dependencia del Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en ustedes, es ahí cuando pueden hacer morir las obras de la carne. Así que estamos, hermanos, en guerra, estamos luchando, esa debiera ser tu realidad. Y es una guerra que decíamos que no tiene tanto que ver con la mano, con un ojo, con un pie, sino que tiene que ver con nuestro corazón. Es una lucha que tiene que ver allí en nuestra mente, en nuestro corazón. Se manifiesta claramente a través de las cosas que hacemos. El Señor es muy gráfico. Él está siendo gráfico con estas palabras, esta confrontación que Él está usando. Por eso Él menciona manos, ojos y pie, pero es precisamente para mostrar el escenario, ¿no es cierto?, de lo que es el pecado en la vida diaria, para mostrarnos la dimensión que tiene el pecado. No solamente tiene una dimensión física, sino que tiene una dimensión espiritual. Dice un autor, comentando sobre este pasaje, fíjense qué interesante, dice, manifestamos nuestra pecaminosidad a través de lo que hacemos con nuestras manos, a través de lo que vemos con nuestros ojos, a través de los lugares que visitamos con nuestros pies. Esa es una buena forma de ver de manera tangible y práctica el pecado. Y esa figura que usa el Señor nos recuerda a nosotros que no solamente estamos luchando una vez, no, continuamente, permanentemente es la lucha contra el pecado. No es que nos cortamos la mano y se acabó, nos sacamos un ojo, nos cortamos el pie y se acabó, no. Estamos en una guerra que no terminará hasta que nosotros nos encontremos con Él en su gloria. Y el Señor nos muestra en este pasaje que esta es una guerra, es una lucha personal, que nadie puede pelearla por vos. Esa es la realidad. Si nosotros pensamos por un momento lo que estudiamos la semana pasada acerca del versículo 42, el Señor nos dice que antes de hacer caer, decíamos, a otro creyente, ¿qué sería mejor? Que nos atáramos, que nos aten alguien, nos atase en el cuello una piedra que decíamos que tiene el peso de 1 tonelada prácticamente, y se nos arroje en el fondo del mar. Y se acuerdan que hacíamos esta distinción. No se trata de que sos vos el que hace eso, porque si no sería el Señor estaría haciendo una apología del suicidio. No, dice que otro es el que hace ese castigo sobre vos. Sería mejor que alguien te ponga una piedra semejante y te tire al fondo del mar, antes de que hagas caer a otro. Entonces la distinción está puesta ahí, no sos vos el que hace eso.
Pero lo que el Señor está diciendo en el versículo que estamos estudiando, a partir del verso 43 en adelante, no es otra persona la que te va a cortar la mano, no es otra persona la que te va a sacar los ojos, no es otra persona la que te va a cortar los pies, sino que, fíjense la distinción, sos vos el que tiene que hacer eso. Antes es otro el que te hace el castigo ese. Ahora sos vos la persona que tiene que cortarse la mano. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Vos tenés que cortártela. Si tu pie te es ocasión de caer, vos tenés que sacártelo. Esa es tu responsabilidad. Y eso nos habla de lo que el principio que le decía antes, esta guerra es personal. No puede ser peleada por otro, la tenemos que pelear nosotros. Y como bien dije, bueno, hay niños entre nosotros, es obvio que esto no es literal. El Señor no está hablando de que tenemos que literalmente arrancarnos la mano. El Señor está hablando de que debemos resistir, ponerle resistencia al pecado, ser radicales, como dice el título del sermón, con el pecado. El pecado es cosa seria, el pecado es algo que los creyentes no lo toman a la ligera. Está claro que nosotros debemos vivir en dependencia del Espíritu Santo, pero la resistencia al pecado la tenés que hacer vos, yo, no la hace el Espíritu Santo. Vivimos en dependencia del Espíritu, somos guiados, sostenidos por el Espíritu, pero somos vos y yo los que tenemos que resistir y luchar contra el pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 12, fíjense qué interesante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién se ocupa de su salvación? El creyente, es lo que está diciendo Pablo. Ustedes ocúpense. Dice la Nueva Traducción Viviente, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Verso 13, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es tremendo, porque yo sé quién soy yo. Probablemente vos también sepas quién sos. Y no te humillas saber que a pesar de quiénes somos, el Señor trabaja, dice Pablo. Él trabaja, Él está trabajando en nosotros. Y yo leo el verso 12 y es imposible no preguntarme, ¿cómo me estoy ocupando yo de mi salvación? ¿Cómo me estoy ocupando yo de mi vida cristiana? El temor y el temblor es algo que forma parte de mi carácter cristiano frente a la relación que yo tengo con el Señor. Y la realidad es que yo encuentro en mi propia vida que muchas veces yo estoy flojo en esa área y probablemente eso te pase a vos. Sin embargo, Pablo dice, sin embargo, Él está trabajando en ustedes. Es Dios quien está obrando, el que produce en ustedes el querer como el hacer. Pero volviendo a la idea anterior, somos nosotros los que nos ocupamos, hermanos, de nuestra salvación, de nuestra vida cristiana. Pablo está diciendo claramente que nosotros no tenemos una actitud pasiva en nuestra santificación. ¿Qué es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? Es santificación. Yo no me veo, la salvación le pertenece al Señor. O sea, no tengo ninguna participación yo en el hecho de ser salvo por Cristo. Sabemos que es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, somos llamados a vivir en santidad. Yo no soy pasivo, soy pasivo en cuanto a salvación se refiere, Él es mi Salvador. Ahora, en cuanto a santificación se refiere, yo soy un ente activo, sería la idea. El Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de nuestra mente y a través de nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Usa la palabra de Dios para hacernos ver, para convencernos de que hay cosas que nosotros debemos hacer y hay cosas que nosotros debemos evitar. El Señor, en vez de eliminar nuestra razón, nuestra capacidad de pensar, Él utiliza eso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Yo siempre digo, y algunos probablemente estarán cansados de escucharme, cuando llegamos al Evangelio, no dejamos nuestra capacidad de pensar en el mundo. Cuando vos venís a la iglesia, no dejás tu razón en tu casa. Por eso tal vez está como está el mundo evangélico de nuestros días, ¿no?
Quizá el que se para acá dice una serie de cosas y los hermanos dejaron su cabeza en casa y todo lo que se dice de un púlpito ni siquiera es sometido a escrutinio, digamos. Pero el Señor no es lo que nosotros vemos que Él obra de esa manera, no. Él no elimina nuestra razón, Él no elimina nuestra capacidad de pensar. Lo que el Señor hace cada vez que exponemos nuestra vida a la proclamación de su palabra, ya sea predicada, ya sea que estamos leyendo la Escritura, estamos estudiando, lo que el Señor hace es fortalecer nuestra razón, nuestra capacidad de pensar con su palabra. Dios trabaja en nosotros, dice Pablo, a través de su Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu Santo de Dios? La palabra que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo usa la palabra que Él mismo inspiró y a través de esa obra de aplicar y de escribir su palabra en nuestro corazón, ¿qué es lo que hace? Nos da el deseo y el poder, dice Pablo, para pelear, para batallar, para trabajar nosotros más intensamente en tomar resoluciones, en tomar determinaciones. ¿En contra de qué? Del pecado, que lamentablemente aún no ha sido erradicado de nuestra vida. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, cómo Él toma la palabra de Dios, la aplica a nuestra mente, a nuestro corazón, y esa obra de transformación y de conformación al carácter de Cristo, esa santificación progresiva en la que nosotros nos encontramos, donde hay responsabilidad nuestra, no somos pasivos, dijimos, pero también hay una actividad del Espíritu Santo. Eso es un misterio. Nosotros podemos explicarlo, podemos darle vuelta al asunto, pero no deja de ser un misterio la obra del Espíritu Santo en personas como nosotros. Ahora, lo que está sumamente claro, hermanos, y de ninguna manera es un misterio, es que en la lucha por la santidad, ninguno de nosotros puede sentarse a esperar pasivamente de brazos cruzados que alguien pelee por mí esa lucha. Eso está claro. Está claro que yo debo batallar, que yo debo luchar, que yo no debo quedarme de brazos cruzados. Ahora, cómo el Señor obra en ese proceso de santificación es un misterio, pero hay algo que tenemos claro y es que debemos ser santos porque Él es santo. El Señor nos llamó, esa es la vocación a la que fuimos llamados. Somos nosotros los que debemos tener determinación y tomar medidas radicales. Por eso el título dice, somos radicales contra el pecado. Somos radicales en las medidas que tomamos en esta batalla por la santidad. ¿En qué somos radicales? Y bajemos un poco a tierra. Bueno, este es el momento del sermón donde vos tenés que evaluar. Yo no puedo hacer todas las aplicaciones habidas y por haber, pero sí vos podés hacer las aplicaciones pertinentes para tu vida, para tu caso, para tu situación particular. Vos sabés muy bien dónde debes ser radical, en qué áreas de tu vida. Probablemente debamos ser radicales en el uso de nuestro tiempo, cómo estamos usando nuestro tiempo. Yo hice acá algunas anotaciones, después digo, capaz que me quedé desactualizado, porque yo, históricamente, ¿en qué perdíamos mucho tiempo las personas? Frente a ese aparato, esa caja, que se llama televisión, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos miran televisión hoy, porque cada vez ya se está perdiendo esa práctica, pero el televisor en algún momento era un aparato que nos quitaba demasiado tiempo. Hoy tal vez tengamos que hablar de internet, tal vez tengamos que hablar de una caja no tan grande, sino más chiquita como un celular, pero debemos ser radicales en la administración de nuestro tiempo, hermanos, en el tiempo que usamos el celular, en el tiempo que usamos para nuestra recreación personal. ¿A ustedes les sorprendería? A mí no me sorprendió, pero no sé ustedes, que hay estadísticas que dicen que usamos un promedio de 5 horas el celular, 5 horas diarias. ¿Te parece una locura eso? Es increíble, 5 horas diarias. Y el uso no tiene que ver con, bueno, tengo que llamar, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, porque, bueno, yo particularmente por las demandas que tiene mi trabajo secular, yo uso mucho el celular, pero yo no uso 5 horas para trabajar mi celular, por ejemplo, ¿no? Tomando esta estadística. Y esta estadística que yo le digo no es en
en otros países, en Estados Unidos, que por lo general son países que sacan muchos números. No, estas estadísticas son tomadas en nuestro país y corresponden al año 2022. Probablemente, no sé, quizá eso cambió, no sé si para bien o para mal, pero probablemente hoy nos encontremos con más tiempo, pero es una locura. Y no está mal tener tiempo de recreación personal. Lo que está mal es que nosotros no hagamos nada para cambiar esa realidad. Y ese es el punto. Necesitamos recrearnos personalmente. Pero el problema es cuando el creyente no está haciendo nada productivo para el bien de su alma. Y tal vez invierte 5, 3, 2, lo que sea, en recreación con un aparato que más que ser una bendición, a veces es una maldición, lamentablemente. Nosotros lo vivimos en casa, somos padres de hijos pequeños, entonces estamos viviendo esa realidad, ¿no? Antes, cuando un hijo va creciendo, ya el hecho de incorporarlo al sistema de educación público ya implica que tu hijo va a estar fuera de tu influencia 4, 5 horas, 6 horas, etcétera. Va a estar rodeándose de compañeritos, de amiguitos, de profesores, que tienen una cosmovisión totalmente diferente a la tuya, como padre, aquellos que son padres. Bueno, ahora, si vos le diste un teléfono a tu hijo, ese chico ya se está conectando con un mundo paralelo, podríamos decir, que está infectado por la santidad, no, por el pecado, la miseria humana. Lamentablemente el celular es la puerta de entrada de muchas porquerías, mucha basura. Estamos apestados, hermanos. Vivimos en una sociedad sensual, en una sociedad sexual, podríamos decir. Y eso hoy afecta a adultos, a jóvenes y a niños, lamentablemente. Entonces, repito, no está mal que nosotros tengamos recreación personal. El problema está en cuando vos, y soy enfático en esto, no estás haciendo algo productivo para el bien de tu alma, para el bien de la alma, de las almas de otros, para el avance del reino de Dios. Imagínate si usás 4 horas, 3 horas, lo que sea, algún celular, por ejemplo. No quiero hacer una apología de esto, pero digo, qué hermoso sería, cómo seríamos nosotros si descontáramos allí 1 hora y la usáramos para edificar nuestra alma, para bendecir a otros, que era de lo que hablaba el verso 42, para pensar, para trabajar en el avance del reino de Dios. Y repito lo que dije antes, vos mejor que nadie sabés en qué áreas debes tomar medidas radicales y resoluciones firmes. Estamos en una guerra que tiene consecuencias eternas, decíamos antes. Nosotros sabemos dónde son esas áreas que tenemos que apuntar y que someter a análisis y a escrutinio. Ahora, cuando hagas ese ejercicio en tu mente, en tu corazón, yo tengo que decirte que de antemano tenés que saber que no siempre vamos a tener victoria por más medidas que tomemos. Esa es la realidad de nuestra condición. Nuestra santidad de este lado de la eternidad va a ser imperfecta, va a estar manchada lamentablemente por el pecado. Un genuino creyente experimenta, hermanos, algo muy raro durante ese proceso de santidad progresiva que es la vida cristiana básicamente. Nos pasa algo raro y yo quiero que vos escuches estas palabras y que veas si realmente te identificás. ¿No te pasa que mientras más crece nuestro conocimiento del Señor, mientras más nos acercamos a Él, mientras más crecemos en santidad, menos santo te ves? ¿No te pasa eso? Vos decís, te llevo muchos años en la fe, estoy creciendo, yo estoy conociendo más al Señor, estoy conociendo su palabra, pero me pasa algo raro, que yo cada vez me veo más pecador, me veo menos santo. Más cuenta me voy dando de que me falta una eternidad todavía para parecerme en algo a Cristo. Y esa es la realidad de la vida del creyente. A medida que crece en ese proceso de santificación, se da más cuenta de cuán poco nos parecemos al Señor. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, todo es wow, todo nos sorprende. Pensamos que somos justamente
Fíjense que una de las calificaciones pastorales que debe tener un hombre que es pastor no debe ser un neófito. El neófito es un recién convertido. El neófito cree que ya está, llegó a la cima de la espiritualidad y termina envaneciéndose. Entonces dice Pablo, no pongan a un hombre así como pastor. Pero a medida que vamos creciendo y que vamos madurando, o sea, nos vamos dando cuenta de cuánto todavía nos falta, de qué poco nos parecemos al Señor. Es como que la idea es, mientras más avanzo, yo peor me veo. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. Más avanzo, yo peor me veo. Suena contradictorio, pero es la realidad de nuestra vida. El verdadero cristiano, dice un autor, se distingue en el hecho de que él no vive una práctica continua del pecado. Esa es la distinción, eso es lo que dice inclusive la Escritura. No vivimos practicando el pecado, no estamos anclados en el pecado. Eso era antes, decíamos, cuando estábamos en ese terreno batallando con Dios, pero ahora estamos en el terreno de Dios, decíamos, batallando con el pecado, luchando, tomando decisiones, determinaciones, resoluciones radicales. ¿Nunca vamos a caer después de habernos convertido a Cristo? No. Como les dije antes, no siempre vamos a tener victoria. Pero ¿qué pasa con un genuino creyente? ¿Cae? Sí cae, pero se arrepiente y se levanta. La vida cristiana práctica es una vida de arrepentimiento y fe. Se arrepiente, se levanta y vuelve de nuevo a batallar. Por más dolorosa que sea esa batalla, esa lucha, esa guerra, nuestra lucha contra el pecado es dolorosa, porque el que ha nacido de nuevo, ahora le duele el pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. No somos inmunes, no pasamos por esta vida. No, eso sería trágico, porque sería la evidencia de que yo no pertenezco a Cristo, pero el que pertenece a Cristo ahora le duele ese pecado que antes amaba. Esa es la realidad nuestra. Fíjense que el lenguaje que usa el Señor en nuestro texto es bastante gráfico. Decíamos cortarse la mano, cortarse los pies, sacarse los ojos. Eso es chocante en nuestros días. Y con toda seguridad, hermanos, nosotros podemos pensar que también lo fue para la audiencia original. El Señor está usando un gráfico o un lenguaje gráfico muy oportuno para mostrar lo doloroso que es decirle no al pecado. Esa es la idea detrás, ese es el corazón de nuestro texto, podríamos decir. El Señor le está mostrando a esta gente que es doloroso como arrancarse la mano, decirle no al pecado, tomar decisiones radicales en cuanto al pecado. Él le está mostrando lo doloroso que es decirle no a nuestros instintos, a nuestros deseos pecaminosos. Decirle no al pecado es tan dramático como mutilarse el cuerpo, sería la idea. Sería lo que el Señor está diciendo. Y yo no quiero ser morboso con esto, pero quiero que pensemos un momento y nos detengamos acá. Está claro, y yo creo que fui enfático, el Señor nos está diciendo que debemos golpear, lastimar nuestro cuerpo, ¿no? Quedó claro que no es otro en este ejemplo el que hace esto, el que ejecuta esta mutilación, por decirlo de alguna manera. Somos nosotros, decíamos, es nuestra responsabilidad. Ahora, ponete a pensar un poquito, si vos tenés que cortarte la mano, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te cortarías la mano? Yo quiero, repito, no quiero ser morboso, pero ¿vos te imaginás cortándote la mano con un bisturí? Yo creo que al segundo que te esté, o a los 2 segundos, vas a parar. Te va a lastimar probablemente, pero tu mano no va a salir de tu cuerpo. Ahora, ¿te imaginás cortándote la mano con un cuchillo serrucho? Peor. Damos 2 segundos ahí lastimándonos y... Bueno, la palabra griega que se traduce como cortar, la idea detrás es mutilar algo. Es algo que es arrancado. No está diciendo el Señor, usen anestesia, fíjense, vayan al médico y córtense. No. El Señor está diciendo es que si tu mano te es ocasión de caer, esa mano debe ser mutilada. Así, un corte radical. Tiene que ser arrancada. Viste que a veces hay máquinas con las que se trabajan y la máquina no va cortando tu mano, ¿no? La máquina te corta, te arranca, te mutila un dedo, una mano, un brazo, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la palabra cortar que aparece allí en nuestro pasaje. Repito, no quiero ser morboso, simplemente quiero mostrarle que lo que el Señor está diciendo
con ese lenguaje gráfico, es que las medidas o resoluciones que vos tomes no pueden ser a media. No es como cortarse la mano con un cuchillito serrucho que va a llegar a la primera capa de piel y después va a dejar de cortarte porque te va a doler. No, las medidas que vos tomes contra el pecado tienen que ser radicales, no a media. No como si te estuvieras cortando la mano con un bisturí o con una chapita. No, debe ser radical. Tenés que arrancar eso de manera determinante, lo que te estás dañando espiritualmente, lo que está dañando a otros. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse, dice Pedro. Abstenerse de los deseos pecaminosos. ¿Es fácil, hermanos? Apelo a su conciencia. ¿Les resulta fácil a ustedes decirle no al pecado? Abstenerse de los deseos pecaminosos, deseos carnales que batallan contra el alma. No es fácil, pero el creyente no tiene otra alternativa. El verdadero creyente no tiene otra opción. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, estamos en una lucha, en una guerra de consecuencias eternas, de consecuencias serias. El verdadero creyente no tiene alternativas. Son dos opciones. Decíamos, yo pertenezco, o cambié de bando y ahora pertenezco al Señor, estoy en el bando del Señor, o sigo todavía en el otro bando, en ese terreno de pecado, en ese lugar de tiniebla, de oscuridad, donde reina Satanás, donde el diablo gobierna prácticamente la vida de las personas. Esa es la realidad que el Señor pone delante nuestro. Y toda la Escritura nos llama a abstenernos, a rechazar, a decirle no a nuestros deseos pecaminosos. Nadie puede vivir en una zona neutral, o blanco o negro, o frío o caliente. Es lo que enseña la Escritura. Mateo 12:30 va a decir: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No puede haber neutralidad en nuestra batalla contra el pecado. Esa es la idea, no hay una zona intermedia, no. Y acá quiero llamar la atención de ustedes, bajando una aplicación a nuestra vida. Si vos no estás en dependencia del Espíritu Santo, luchando contra el pecado, sino que estás, como decíamos, en el terreno del pecado, luchando contra Dios, lo que la Escritura dice es que al final, quienes se encuentran en esa condición, van a cosechar el destino eterno de los enemigos de Dios. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En las llamas del infierno, es lo que dice el Señor Jesucristo en nuestro pasaje. Y repito eso, si vos no te encontrás en este momento en dependencia del Espíritu Santo, luchando contra tu pecado, sino que estás deleitándote en él, es como el chancho revolcándose en el barro y él es feliz. Andá y bañá un chanchito, va a ver, se te va y se te tira en cualquier lado. Bueno, si vos te encontrás en el ámbito espiritual, en ese lugar, la Escritura dice que al final del tiempo vos vas a cosechar el destino eterno de quienes son los enemigos de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Las llamas del infierno. Porque si no estás luchando contra el pecado en tu vida, eso es un síntoma de que vos aún no sos un verdadero creyente. Y presta atención, yo no estoy diciendo si vos pecás, porque todos hacemos eso, creyente y no creyente, todos pecamos. Pero solo los genuinos creyentes, los verdaderos creyentes, se encuentran batallando, luchando, resistiendo, absteniéndose, de manera imperfecta, pero luchando al fin, luchando. Nuestra santidad no es perfecta, dijimos, ¿vamos a tener victoria siempre? No, nos vamos a caer, pero ahí entra la parte práctica de la vida cristiana, arrepentimiento. Pongo mi confianza en Cristo, vuelvo a la batalla y sigo en pie. El Señor es muy claro en nuestro pasaje, si tu mano te fuera ocasión de caer, dice, córtala. Mejor te es entrar a la vida, en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, para que vea que no exageré cuando te decía esto, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fíjate qué interesante lo que está ocurriendo en el texto, porque esa palabra que se traduce como infierno es la palabra griega Gehenna, así, como la escuchás. Y esa palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, qué curioso que el Señor Jesucristo de esas 12 veces, 11 veces
las dijo el Señor Jesús. Por eso ustedes van a escuchar a veces predicadores que dicen que el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Bueno, tiene que ver con esta realidad. Él, cuando referenciaba a este lugar de castigo eterno que se traduce infierno, Él está usando Gehenna. El Señor sabía, hermanos, y ahora les voy a hablar acerca de qué era este lugar, el Gehenna. Pero antes de ir a ese detalle, yo lo que quiero poner en sus mentes es que el Señor estaba referenciando, estaba apuntando a un lugar horrible de condenación, a un lugar horrible de condenación. Y lo que el Evangelio nos plantea delante de nuestros ojos es que el Hijo de Dios deja su trono, deja su gloria en los cielos para venir a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que pecadores como vos y como yo no tengamos que ir a ese lugar de eterna condenación, ese lugar horrible, como lo menciona el Señor. Fíjense, es tan horrible, miren los calificativos que yo le asigno, es tan horrible, es tan serio y tan real el infierno, que el mismo Hijo de Dios vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él tenga vida eterna y no tenga que terminar en este lugar. Esa es la noticia del Evangelio, hermanos. El Señor usa esa palabra Gehenna refiriéndose a un lugar que es real y muy particular. Tiene algunas singularidades que son interesantes que ustedes sepan. El Gehenna era conocido como el Valle de Hinón, que estaba al sur de la ciudad de Jerusalén. En la antigüedad, antes de que Cristo naciera, digamos, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver o vamos a leer algunos textos de la Escritura y aprendemos que algunos reyes, como Acaz, Manasés, ellos construyeron un ídolo que se llamó Moloc y allí sacrificaban a sus hijos. Hubo un rey, cuenta la historia bíblica, un rey llamado Josías. Pasan los años, ¿no? Llega este rey y él destruye ese santuario pagano y convierte ese valle que se usaba para sacrificar niños a ese tal Moloc. Este rey piadoso llamado Josías convierte ese valle, ese lugar, deja de ser un santuario pagano y lo convierte en un basurero, donde se quemaban todos los desechos de la ciudad. Y se dice en la Escritura que el fuego estaba continuamente encendido. Toda la basura, todos los desechos iban a parar allí. Por eso, en los tiempos del Señor, durante su ministerio, Él va a tomar el valle de Hinón, digamos, que sería el Gehenna, como un símbolo del infierno. Un símbolo de ese lugar donde el pecador, dice el Señor, va a recibir el castigo eterno que merece su alma por haber enfrentado a Dios, por haber violado su ley. Esa es la idea. Y Jesús dice, es interesante porque dice en el texto, que el gusano de ellos no muere y nunca se apaga el fuego. Eso es tremendo, hermanos. El Señor está hablando de un castigo que no termina, un castigo que no tiene fin. Y escuchar estas cosas del Señor, yo les decía antes, es fuerte, pero no tiene que escandalizarnos. No debiéramos escandalizarnos escuchar, por ejemplo, resoluciones tan radicales. Te cortás la mano porque mejor es entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, al lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca deja de estar allí comiendo. No debe escandalizarnos eso, porque yo quiero que hagamos rápidamente un ejercicio. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es común en nosotros los seres humanos? ¿Acaso nos indigna la injusticia? Sí. Cuando nosotros vemos una injusticia, hay algo que se enciende en nuestro corazón. Cuando vemos que algún criminal no es tratado con la justicia que merece, etcétera, etcétera. ¿No te pasa que a veces ves documental de otros países que tienen que ver justamente con hechos criminales y vos ves que ahí se aplica justicia, pero ves que en nuestro país es muy liviana la justicia, hay indignación? Cuando los jueces en nuestro país dejan libre a criminales, ¿qué hacemos? Que es común, se sale a la calle, se pide justicia, se paraliza una ciudad, un pueblo, una nación. Usamos las redes sociales para exponer nuestra bronca. Las redes sociales vinieron a ser hoy una voz para mucha gente que está silenciada. Hoy, por ejemplo, hoy se hizo mención de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió ya,
hace algunas horas. Hoy nuestro país fue a las urnas soñando con un país mejor. Eso es lo que está en el inconsciente popular de la gente, ¿no? Soñando con una Argentina mejor, con políticos mejores, con una economía mejor, una justicia mejor. Entonces, si esa es la realidad nuestra, si nosotros pensamos de esa forma, actuamos de esa forma, nos indigna la injusticia, etcétera, etcétera, y anhelamos ver una Argentina, un país distinto. Ahora, por eso no debe ser chocante para nosotros que algún día todos y cada uno de los hombres que habitaron este planeta se presenten delante del tribunal de Dios para rendir cuenta y que Dios los juzgue con verdadera justicia. ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? O sea, somos esta gente que se indigna ante la injusticia. ¿Y por qué nos resulta chocante cuando vemos al juez del universo reunir a los hombres en su tribunal y sentenciar, dar un veredicto, hacer verdadera y real justicia? Porque eso es lo que va a pasar en el tribunal del Señor. Hablábamos el viernes con los chicos, hay gente que peca y le va bien, sí, en esta vida decíamos. Probablemente vos conocés gente que hace alarde de su vida de pecado, pero en esta vida probablemente te vaya bien. Cuando te enfrentes en el tribunal del Señor, ahí va a estar la verdadera justicia. Entonces no es una locura pensar, hermanos, que el Rey del Universo algún día haga justicia real y verdadera. ¿Dónde? En su universo, con su creación. Mateo 25, el Señor dijo que ese día, cuando llegue ese momento, va a haber dos veredictos. Mateo 25, 46. Estos irán al castigo eterno, dice, estos, los condenados, y los justos a la vida eterna. Y hay dos términos que aparecen allí: castigo eterno y vida eterna. Esos serán los veredictos. Fíjense el lenguaje comparativo de nuestro texto, verso 43, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. ¿Qué es eso? Eso es el castigo eterno. ¿Vale la pena perder cosas tan valiosas como una mano, un pie, un ojo, si eso te va a impedir ser arrojado en el castigo eterno, en el infierno eterno? Pero fíjense que nuestra atención no debe estar puesta solamente en esos aspectos negativos de las afirmaciones que hace el Señor, porque ese no es el cuadro completo. El pasaje tiene afirmaciones positivas. Mejor te es entrar en la vida manco. ¿Y qué vida es? Vida eterna, la otra realidad que va a estar presente allí en el tribunal del Señor. Mejor te es entrar a la vida cojo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. Ese es el panorama completo del texto, hermanos. El Señor no está diciendo, si vos querés salvarte, vos tenés que renunciar a cosas buenas, a cosas que te producen felicidad, alegría, gozo, para al fin poder entrar al cielo. No es eso lo que el Señor está diciendo. Lo que este pasaje quiere hacernos ver es que el diablo continuamente busca engañarnos. ¿Por qué? Porque en esta lucha contra nuestro pecado encuentra un aliado fuera de nosotros, y ese aliado es Satanás. Nosotros continuamente estamos siendo seducidos a través de cosas que al principio nos permiten experimentar un deleite temporal, pasajero, pero al final siempre vamos a experimentar las consecuencias miserables del pecado. Así es el pecado. Son esas las cosas que nos impiden disfrutar de la verdadera vida. Por eso el Señor dice, sacate eso, erradicalo a eso, para que puedas entrar a la verdadera vida. Porque si no, vas a entrar al verdadero castigo. Así que el llamado de Jesús, hermanos, en este pasaje, no es únicamente que escapemos del infierno eterno. El Señor está poniendo esa realidad delante nuestro. Dijimos, la vida práctica, arrepentimiento y fe. Erradicá, cortate, para no ir al infierno eterno. Eso es parte del panorama pero no es el panorama completo. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de la vida, de entrar en la vida, de entrar en el reino. El llamado que el Señor está haciendo en este pasaje también es a disfrutar de la vida en abundancia, esa vida de la cual nos habla en Juan 10, capítulo 10, verso 10.
Por eso el Señor dice, mejor es entrar en esa vida abundante, aunque sea manco, aunque sea tuerto, aunque sea cojo. El llamado de Jesús no es únicamente a que escapemos del infierno, sino que escapemos hacia Él, esa es la idea. Él es la verdadera vida. Entonces el llamado de Cristo es que escapemos hacia Él, que vayamos hacia Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y ¿saben qué, hermanos? No hay vida fuera de Él, no hay vida real, verdadera, genuina. Fíjense, Pablo fue capaz de decir, Filipenses 3:7, cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas yo valoraba en esta vida. Las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por Cristo, por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, por la excelencia de ¿qué cosa? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo. ¿Y qué tengo? Todo eso ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el llamado del Señor en nuestro pasaje es a Él, a mirar a Él, a ir hacia Él. Debemos ser radicales contra el pecado, contemplando a Cristo. El creyente escapó del infierno. ¿Cómo? ¿Cómo hemos escapado del infierno? Yendo a Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Esa es la idea. Eso nos plantea el Evangelio. Escapemos del infierno yendo a Cristo y permanezcamos en Él. Mientras menos ocupado estemos, hermanos, en contemplar a Cristo a través de las Escrituras y meditar en el valor incalculable de conocerle a Él, ¿saben qué? Más vulnerables estamos frente al pecado. Repito eso, mientras menos vos te ocupes en contemplar, en permanecer, en tener tus ojos puestos en Cristo a través de las Escrituras, mientras menos vos medites en el valor incalculable que es Cristo para vos, es ahí cuando más vulnerable sos frente al pecado. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Él? El autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No debemos quitar nuestros ojos de Cristo, hermanos, en esta lucha contra el pecado. Pero hay algo más, y con esto cerramos, hermano, hay algo más en el pasaje. Versículo 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Eso dice la Reina Valera 60. Me gustaría leer dos versiones más, dos traducciones más. Fíjense, la Nueva Traducción Viviente va a decir, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. La Biblia de las Américas va a decir, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. ¿Qué está poniendo en sus mentes el Señor Jesucristo, en la mente de sus discípulos? Algo que ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo y que luego iban al templo, dice la Escritura que eran salados, para la redundancia, con sal. En Levítico capítulo 2, versículo 13 dice, sazonaréis con sal toda ofrenda que presentéis, toda ofrenda que presenten, y no harán que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Dice, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué es lo que pasaba en ese contexto en el que el Señor emite esta ley, este mandato? No había forma de mantener, de preservar la carne, la ofrenda, el sacrificio, y para eso se usaba la sal. La sal claramente en el Antiguo Testamento simboliza la fidelidad de Dios.
y todo sacrificio debía ser salado, dice la Escritura. Entonces, en la mente de un judío, en el pensamiento de un judío que estaba escuchando ahí las palabras del Señor Jesucristo, cuando él oía que todo sacrificio iba a ser salado con fuego, inmediatamente él estaba pensando en los sacrificios, estaba conectando su mente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento. El Señor dice esto en un contexto muy particular que Él viene tratando con sus discípulos. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos mención del tema que Él viene tratando en toda la línea de pensamiento? Él quiere que estos hombres entiendan el costo, lo que realmente significa que ellos sean sus discípulos. Él les venía hablando acerca de sufrimientos, los sufrimientos que ellos iban a tener que padecer, pero porque Él iba a sufrir para poder salvarlos. Y se acuerdan ustedes que vimos muchas veces que los discípulos se resistían a la idea de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían sueño de grandeza. El Señor estaba hablando de la realidad del plan de redención y ellos estaban pensando en qué lugar iban a ocupar en el reino. Ellos tenían sueño de delirio de grandeza, como quien dice. Pero el Señor les mostró a estos hombres que ellos debían estar dispuestos a asumir el costo de ser discípulos suyos y presentarse ellos mismos como un sacrificio vivo delante de Dios. Tal como se enseña allí en Romanos 12:1, que debemos presentarnos, dice, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese sacrificio vivo, en vez de ser salado con sal, dice el Señor, va a ser salado con fuego, con el fuego de la prueba, va a decir la otra traducción que nosotros leíamos. Y me gusta lo que dice un autor, yo se los comento tal cual, literalmente lo que dice este hombre. Dice, el fuego y la sal son símbolos de prueba y del costo de ser un discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo establece una demanda total de la vida, es lo que le está diciendo en otras palabras el Señor. Si Cristo te llama a ser su discípulo, lo que Él está pidiendo de vos no es un porcentaje de tu vida. Él está reclamando todo, absolutamente todo. Es toda tu vida la demanda. Es que le entregues toda tu vida como un sacrificio vivo. En el lenguaje del sacrificio, tu vida debe ser totalmente consumida o no tiene valor. Cierra la cita. Los discípulos no querían sufrir. Los discípulos querían reinar. Ellos querían el cielo antes de tiempo. Ellos no querían seguir un Mesías que iba a terminar en una cruz. Y Cristo les dice, les va a decir en un momento, el que no toma su cruz y me sigue a mí, no puede ser mi discípulo. Y esa es la realidad de todo aquel que se considera a sí mismo un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo toma su cruz para mortificar, para crucificar su propio yo. Y a la luz de todo lo que venimos viendo, verso 42, se interesa por el bienestar de otro creyente, alimenta la fe de otro creyente. El discípulo de Cristo lucha, por lo que venimos estudiando, activamente contra el pecado. Está consciente de esa batalla. Él mismo es un sacrificio santo, un sacrificio vivo. Y fíjense que el Señor termina nuestro pasaje con dos exhortaciones finales. Tened sal en vosotros, dice el Señor. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, haciendo uso de la sal y la connotación que tiene nuestro texto, ustedes tienen que tener la disposición de padecer por mí, de padecer por mi causa, es lo que le está diciendo el Señor. Eso es tener sal, tener la disposición de amar a los otros con un amor radical, de promover el bienestar de sus hermanos, de uno de estos pequeñitos, dice el Señor, y de estar dispuestos a hacer un sacrificio vivo, agradable. Y la última exhortación dice, estad en paz unos con otros. Una pregunta que puede surgir es, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de estar en paz? Fíjense que esta exhortación del Señor tiene lugar en un contexto de discusión que estos hombres están teniendo acerca de cuál de ellos era el más importante del grupo. Y el Señor termina con esta orden, tengan paz entre ustedes, no se estén dividiendo. Cuando ustedes se preocupen en no ser tropiezo para uno de ustedes o para uno de mis pequeñitos, dice el Señor, cuando ustedes trabajen activamente en esta lucha contra el pecado, en la dependencia del Espíritu Santo, cuando realmente entiendan
que el costo de ser un discípulo del Señor es ofrecerse en un sacrificio vivo, ¿qué es lo que va a resultar de eso? Va a haber paz, es la idea. Va a haber paz entre ustedes. Esa es la consecuencia natural de alguien que está viviendo la vida cristiana práctica de esa manera. Ahora, cuando el orgullo, el ego, la vanagloria, el desinterés por mis hermanos ha ganado terreno en mi corazón, cuando la falta de diligencia, el no ser consciente de que yo estoy luchando, batallando en la vida cristiana, cuando eso es real en mi vida, lo que menos va a haber es paz. Y quiero cerrar con una consideración final, hermanos. Cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están preocupados por el avance del reino de Dios, cuando en una iglesia la mayoría de sus miembros están dispuestos a sufrir por Cristo, a promover el crecimiento de sus hermanos, en vez de hacerlos tropezar, a luchar en pos de la santidad, las ambiciones, las miserias humanas no tienen lugar entre ellos. ¿Y cuál es el resultado final de ese tipo de vida, de vivir la vida cristiana de esa manera? La paz de Dios, la paz entre los hermanos. Y para cerrar, antes de orar, la pregunta de rigor: ¿estás dispuesto a vivir bajo este estándar que plantea el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Estamos dispuestos a vivir? ¿Qué tan pendientes yo estoy de mis hermanos? Del cuidado que yo debo tener de mis hermanos. Que el Señor pueda sacar todo orgullo, todo egoísmo que forma parte de nuestro corazón caído, hermanos. Que el Señor nos ayude, amén.